Hola, hola, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar un día más a través de este medio. Es para mí un gusto poder saludarles, bendecirlos desde mi casa. Aprovecho para saludar a toda la familia del Centro de Formación Cristiana, quien se ha dado cita en los hogares, el mayor porcentaje de ellos para poder compartir este tiempo. Y quiero también aprovechar para saludar a todos los que están del otro lado, que se sumen a esta transmisión. Bienvenidos, y esperamos poder pasar un buen momento juntos, y que, como siempre digo, el momento que vayamos a compartir que sea de total edificación, porque para eso lo estamos haciendo. Estaba pensando en algo, ¿no? Porque a veces las personas te preguntan y con referencia a eso recuerdo cuando me convertí al Evangelio allí por el año 98, y le dije a un amigo que todavía él no conocía de Dios, y cuando le comenté que había comenzado a activarme en fe y que había decidido convertirme en un cristiano y congregarme en una iglesia evangélica, y yo mencionaba, porque es una palabra que se menciona mucho en la iglesia, la palabra, justamente, déjeme ser redundante, la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque los evangélicos, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios. Y él me decía, ¿por qué decís palabra y por qué no decís Biblia? Y bueno, digo yo, es algo que se me pegó porque así lo siento. Y hay algo bien importante que dice la palabra de Dios. En el libro de Lucas, en el libro de Mateos, en el capítulo 4, en el verso 4, Jesús dice algo bien importante. Mateo 4:4 dice la palabra que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Biblia para los cristianos, para los creyentes, cuando conocemos esta gran verdad, deja de ser para nosotros un libro religioso o deja de ser un libro de historia para convertirse en nuestro alimento espiritual. Por eso nosotros, cuando iniciamos un momento como este o cuando predicamos, decimos la palabra de Dios. Y cuando vamos a compartir un momento como este, decimos vamos a compartir una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Jesucristo dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es totalmente importante poder entenderlo. Y estaba yo meditando justamente en la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos meditar en la palabra de Dios en todo tiempo. No significa que todo el tiempo tenemos que estar con la Biblia debajo del brazo o todo el tiempo leyendo, pero sí podemos meditar en la palabra de Dios, con referencia a lo que Dios dice, en resonancia con lo que vivimos a diario, ¿no? Es importante. Y en este tiempo para mí no cabe duda de que muchas personas, quizás sin conocer la palabra de Dios, sí están meditando en este tiempo, y muchos se están preguntando cómo pueden acercarse a Dios para que Dios les ayude en este tiempo que como sociedad estamos atravesando, ¿no? Y en el libro de Mateo, en el capítulo 6, me encuentro con una enseñanza bien profunda que Jesús deja a la sociedad. Y quisiera compartirla con ustedes en este momento. Quería compartir esa enseñanza con ustedes en este momento. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 25. Jesús está enseñando algo y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué tremendo es esto, ¿no? Porque yo meditaba en esta palabra y pensaba, ¿no? Cuánta gente, a veces cuántas personas vivimos nuestra vida desconectados de esta verdad y vivimos afanados. ¿Qué significa afanarse? La palabra afanarse significa que vamos corriendo, es un deseo
constante por querer alcanzar algo. Y muchas veces el afán se convierte en muchas personas en algo que nos divide de cosas importantes. Por ejemplo, las personas que se afanan por alcanzar riquezas, por acumular dinero o lo que sea, viven tan afanados en trabajar y en producir que ese afán les quita el tiempo que deberían darle a su familia, tiempo que también, ¿por qué no?, podrían darle a Dios, ¿no? Y el afán es algo importante que podamos medir y podamos tener un equilibrio, porque muchas veces cuando nos afanamos terminamos turbados y no nos damos cuenta que estamos dejando de lado cosas bien importantes. Es más, hay muchas personas que por afanarse no buscan de Dios, por afanarse dicen no tengo tiempo, porque para lo único que tengo tiempo es para trabajar, trabajar y trabajar, y a veces o no buscan de Dios o no le dan a la familia el tiempo que la familia necesita y que la familia merece, y que es un tiempo que no solamente nos lleva a nutrir a alguien más, sino que también nos lleva a edificarnos a nosotros mismos, ¿no? Y acá Jesús hace una enseñanza tremenda. Significa que el afán no existe en estos tiempos, que es un tiempo donde la tecnología ha crecido, donde la gente busca solamente lo material. Antes también sucedía. Y Jesús enseña algo y dice no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido. Lo que está diciendo es que Dios sabe de qué tenés necesidad, y que si no vivimos afanados, sino que vivimos una vida en equilibrio, Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Pero en este mismo texto Jesús hace referencia a este tema y él hace un análisis que representa todo lo que él quiere decir. Es como que él prepara nuestra vida para decirnos esto. En el capítulo 6, verso 33, Jesús dice algo bien importante. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa? Lo que está diciendo Dios es, yo te creé, sé de qué cosas tenés necesidad y yo te voy a proveer. Pero si no buscas mi reino, si no buscas mi verdad, si no te alimentas de mi palabra, yo no te puedo añadir. Por consecuencia, hay algo que nosotros podemos entender y concluir con esto. Y a la conclusión en la que yo llego es que las personas que no buscan el reino de Dios y su justicia no recibirán las añadiduras que vienen de parte de Dios. Yo no sé qué es lo que se te ha estado añadiendo en este tiempo. Quizás problemas, quizás angustias, quizás dolores, quizás deudas, quizás enfermedades, quizás problemas en la familia, no lo sé. Quizás tú dices, bueno, soy una persona que no tiene suerte, nada le va bien porque lo único que se me añade a mi vida son problemas. No puedo respirar, siempre vivo mi vida con el agua hasta el cuello. He escuchado muchas personas que hacen referencia a sus propias vidas haciendo mención de esto. Pero acá Jesucristo es claro y Él dice que si no buscamos el reino de Dios y su justicia, esto es, si no meditamos en la palabra, si no nos alimentamos de la palabra, no se nos van a añadir las cosas que en verdad necesitamos. La Biblia dice que Dios, que tiene todo bajo control, sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que si no buscamos su reino, si no buscamos su voluntad, Él nos puede añadir. Entonces, ¿qué es lo en qué puedo sintetizar esto? Si quieres que Dios bendiga tu vida, si quieres que te vaya bien, si quieres que Dios te saque de esa situación difícil por la que estás pasando, tenés que buscar su reino y su verdad. Buscad su reino y su justicia y lo demás será añadido. Sé que estás del otro lado, hay mucha gente que veo que se está conectando, a quienes le doy también la bienvenida. Pero me gustaría que puedan meditar en esto, qué es lo que se les está añadiendo en este tiempo. Porque cuando Dios puede añadir es cuando nosotros hemos hecho nuestra parte. Es buscar su voluntad, en vez de buscar nuestra propia voluntad, buscar su voluntad, tratar de agradarle a Él. La Biblia dice que sin fe
Es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo agrado a Dios? Buscándole, honrándole, alimentándome de su palabra. Quiero que me pueda acompañar al libro de Lucas y para seguir hablando del tema me gustaría compartirles una historia bastante conocida, pero es una historia que cada vez que la leo me lleva a reflexionar en algo. Libro de Lucas, en el capítulo 5, ahí la Biblia cuenta una historia muy conocida. El título de esta historia es en mi Biblia la pesca milagrosa. Dice en el capítulo 5, verso 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto ya habían entendido. ¿Se acercaban para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Por qué la gente se acercaba? Porque cuando aparece Jesús en escena, la sociedad estaba pasando por situaciones bien difíciles, había gente que se enfermaba, que morían, había guerra, no había respeto, no había seguridad. Entonces cuando Jesús aparece en escena, Él comienza a compartir las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias. Entonces la gente se agolpaba, la gente buscaba de escucharle, la gente buscaba de prestar atención. Y es lo que hoy también está pasando. Yo puedo testificar que yo nunca le presté atención a Dios, ni busqué de Él, ni me interesé de lo que la palabra decía o lo que la Biblia decía, porque más o menos la llevaba bien. Pero cuando mi vida tocó fondo, mis oídos se empezaron a abrir. ¿Por qué? Porque necesitaba escuchar algo que me sacase de la situación difícil. Y quizás vos en este momento estás pasando por una situación difícil que quizás excede a lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Quizás estás pasando una situación de enfermedad, una situación de deudas, no lo sé, pero dice que la gente se agolpaba para escuchar la palabra. Y en este tiempo está sucediendo esto, que la gente se está agolpando. Antes a lo que antes no le prestaba atención, ahora le está prestando atención, y eso es muy bueno. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice el verso 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, el dueño de la barca: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A mí me impacta esta historia, porque ellos estaban lavando sus redes. Las redes normalmente se lavan cuando ya no se va a pescar, para guardarlas limpias. Eso es lo que se hace hoy, es lo que se hacía desde la antigüedad. Ahora, hay algo tremendo que la historia esta nos está contando. Nos está contando la historia de que Pedro había salido a pescar. Él supuestamente era el jefe, tenía embarcaciones, habían salido a pescar y nada habían pescado. Es decir, habían vuelto con las redes vacías. Significa que la situación de Pedro era bastante complicada, porque él no tenía cómo pagarle a sus empleados, no tenía cómo llevar dinero a su casa para proveer su mesa, para pagar sus deudas. Él estaba realmente complicado, estaba con problemas.
puedo imaginarme, para ponerle un título a esto, de que él estaba lavando las redes de su fracaso. Y muchas veces a nosotros nos ha acontecido eso, que hemos terminado, después de haber intentado algunas cosas, lavar las redes de nuestro fracaso porque algo no nos salió bien, porque lo que esperábamos no aconteció, no nos fue bien y llegamos deprimidos. Y Pedro estaba deprimido. Jesús llega, imagínese, hágase por un momento, imagínese la historia, Jesús llega al lugar y ve que la gente comenzaba a golparse sobre él. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Que él no podía hablar con la gente, porque la gente se le tiraba encima. Entonces él tuvo una idea. Vio a los pescadores que estaban lavando sus redes y le dijo a Pedro: Pedro, déjame subir a tu barca, a Simón, déjame subir a la barca para poder predicar la palabra. Yo imagino que Pedro no estaba de buen ánimo, pero con Jesús había un hermano de Pedro, había amigos que quizás le dijeron: bueno, no tenés nada para perder, déjalo que predique la palabra, prestale la barca. Y quizás Pedro, para no sumarle más tristeza a su problema y no volver tan pronto a casa con la mala noticia de tener que decirle a su esposa de que había fracasado y que no había podido llevar el sustento a su casa y que se había endeudado, le dijo: bueno, no hay problema. ¿Cuál fue la idea de Jesús? La idea de Jesús fue subirse a la barca, alejarse de la orilla un poco y usar la barca de Pedro de plataforma para predicar la palabra. Yo me imagino a Jesús predicando la palabra, enseñándole a la gente, y me lo imagino a Pedro sentado en un rincón de la barca sin escuchar a Jesús. Porque eso es lo que nos pasa normalmente a todos. Cuando tenemos un problema, es difícil prestar atención a otras cosas. A veces sí nos gustan que nos den un consejo, que haya cercanía, que alguien nos entienda, pero a veces cuando estamos enojados por algo que no podemos alcanzar, estamos sumergidos en nuestros propios problemas, en nuestras propias circunstancias adversas, no queremos que nadie nos hable, así que yo me lo imagino a Pedro, es una cosa mía, me lo imagino a Pedro sentado en el rincón de la barca, esperando que Jesús termine de predicar para poder irse de una vez por todas a la casa. Pero ocurrió algo cuando terminó Jesús de predicar. Él le dice: Pedro, necesito que bogues mar adentro, porque vamos a pescar. Y Pedro, que era un hombre conocedor, él vivía de la pesca, él tenía bien claro de qué se trataba, le dice: maestro, hemos estado pescando toda la noche, y cuando era el horario oportuno, tras en el lugar donde deberían pasar los cardúmenes, y no hemos pescado nada. Quizás Pedro pensó en un momento: mirá, Jesús, vos conocés mucho de pesca, de palabra, conocés mucho de predicar, tenés elocuencia, pero de pescar el que sabe soy yo. Quizás lo pensó, pero no se lo dijo. Entonces él le dijo: mira, la verdad que no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Y dice el verso 6 que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. Qué importante que es esto, porque cuando Pedro obedece a Jesucristo, cuando Simón obedece a Jesucristo y actúa en consecuencia, todo ese fracaso, esa tristeza desaparece. ¿Por qué? Porque Jesucristo provoca un milagro en favor de Simón. Y no solamente ese milagro lo bendice y lo ayuda a Simón, sino que también ese milagro termina ayudando a las demás personas que estaban en otras barcas, porque dice que la cantidad de peces era tan grande que la red se rompía, la barca se hundía. Por consecuencia llamaron a otros pescadores y fue de mucha bendición ese día para mucha gente. Muchos hogares que no iban a tener la provisión la tuvieron. ¿Y por qué sucedió? Porque hubo alguien que decidió ponerle oído a la palabra de Dios, porque hubo alguien que decidió escuchar a Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo aparece en la vida de las personas, Dios
puede transformar un fracaso en algo exitoso. ¿Cómo fue lo que pasó con Pedro? Pedro, la Biblia expresa claramente que Pedro le dijo: maestro, hemos estado pescando toda la noche, pero en tu nombre voy a echar la red. Y voy a confiar en ti, lo voy a hacer. Y por confiar en Cristo, por confiar en lo que Jesús le dijo, fue cuando él pudo convertir ese fracaso en un éxito. Y esto es lo que quiero decirte en esta noche. Quiero llevarte a que reacciones, a que tomes conciencia, que aquellos que predicamos la palabra, Dios a través nuestro, Dios te está dando una oportunidad de que busques a Cristo. Porque si tú le permites a Cristo y que la palabra de Dios entre en tu vida, puede haber un cambio extraordinario. Porque dice Pedro, yo había estado pescando toda la noche. Claro, él gastó sus fuerzas, él hizo todo lo necesario. Pero sabes, hay veces que nosotros con nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos las fuerzas sobrenaturales. Hay cosas que naturalmente no podemos alcanzar, pero hay un Dios sobrenatural que si buscamos su verdad, buscamos su reino, Él va a añadir todo lo que necesitamos. Pero hay algo sumamente importante en esta historia, en esta rica historia que también podemos aprovechar en esta noche. Dice que cuando Pedro, en el verso 8, dice que cuando Pedro ve lo que había pasado, cae de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que reconoció Pedro? Pedro reconoció que él había estado escuchando el mensaje y no había reconocido a Cristo, que no le interesaba. Pedro reconoció que nunca había buscado, pero ahora es confrontado por la verdad, es confrontado por el mismo Jesucristo. Entonces él se arrepiente y le pide a Jesús perdón por sus pecados. Y este arrepentimiento hace que Jesús se alegre y Jesús lo llame como uno de sus discípulos. Por eso Simón, que luego se convierte en Pedro, se convirtió en Pedro y se convirtió en un discípulo por el hecho de que se arrepintió. ¿Sabes? Ahí Dios está y Jesús está en este tiempo esperando para bendecirte. Simplemente está buscando a aquellos que le buscan, que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia para poder añadir. ¿Sabes? Puede haber paz en medio de la tormenta, puede haber sanidad en medio de la enfermedad, puede existir la provisión en medio de las deudas, porque para Dios no hay nada imposible. Pedro dijo: naturalmente no tengo nada para hacer, pero le prestó oído y permitió que Jesucristo guiara su vida. Y en esta noche, que estás del otro lado, quizás vos entendés que naturalmente no tenés nada para hacer con respecto a ese problema, con respecto a esa situación. Estás agobiado, agobiada. No estás afanado, afanada. No tenés paz. Pero si le prestás oído a la palabra de Dios y dejás que Jesús suba a tu barca, todo puede cambiar. Así como cambió la vida de muchas personas, un caso es mi vida, la vida de mi familia. También Dios lo puede hacer con vos. Y hay algo bien importante, porque cuando Pedro se arrepiente y le pide perdón a Jesús, y Jesús lo promueve a convertirse en uno de sus discípulos, la Biblia dice que Pedro lo deja todo por seguirle y por servirle. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, lo vemos a Pedro ya sirviendo a Dios. Y en el capítulo 2, verso 38, yo creo que a Pedro constantemente le venía a la memoria esa tarde, ese atardecer donde se encontró con Jesucristo y él cambió la historia de su vida, donde él entendió que debía arrepentirse, dejar el orgullo, dejar la vanagloria, cuando él entendió que sus fuerzas no eran suficientes, que afanarse no era suficiente, que era necesario buscar a Dios. Él predica esto y Pedro está hablando y predicando
en este tiempo, en la iglesia de los Hechos, y en el versículo 38 del capítulo 2, él dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque alguien que tuvo que arrepentirse, alguien que tuvo que reconocer, cambiar su mentalidad, hoy está predicándole a alguien más de la necesidad que tiene todo ser humano de buscar a Dios. Yo no tengo dudas de que si Pedro no se hubiese encontrado con Jesucristo, que si Simón no se hubiese encontrado con Jesucristo, hoy quizás no estaríamos hablando de esta historia, como tampoco estaríamos hablando del libro de los Hechos si él no se hubiese arrepentido. ¿Sabes? Podés cambiar la historia de tu vida si te arrepentís, si buscas a Dios de verdad, si comenzás a considerar la Escritura como el alimento que necesita tu vida. Y hay algo bien importante que Pedro está diciendo aquí, ¿no? Cuando él comienza a predicar y habla de arrepentimiento y le dice a la gente que tiene que bautizarse, él les dice que cuando hay un arrepentimiento, hay perdón de pecado y que vamos a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Jesucristo dijo: es mejor que yo me vaya para que Él venga, hablando del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo se fue al cielo, ¿sí? Y dice: es mejor que yo me vaya para que Él venga. Y hablando del Espíritu Santo, Él dijo: Él los va a guiar a toda verdad y les va a ayudar a pedir qué es lo que a ustedes en verdad les conviene. Porque el Espíritu Santo escudriña todo, analiza todo, y lo lleva al trono de Dios. Ahora hay algo bien importante que quiero ministrarte. Es tan necesario confiar y recibir a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirnos para que los pecados sean perdonados y para que venga el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y que el Espíritu Santo comience a vivir en nosotros, ¿sí? Antes, en la antigüedad, esto no acontecía. Los hombres de Dios no se manejaban de esta manera. Moisés se guiaba con una vara, Eliseo tenía un hacha, pero ¿saben una cosa? Nosotros hoy tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no necesitamos de accesorios ni de cosas rituales. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón. No necesitamos un símbolo. El poder de Dios está con nosotros. Por eso es que cuando el poder de Dios está con nosotros, todo comienza a cambiar. Y fíjese qué tremendo. En este mismo libro, en el capítulo 3, después que Pedro habla de arrepentimiento y demás, dice en el capítulo 3, verso 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Está hablando del paralítico que estaba sentado a la puerta del templo. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un Pedro. Comencé contándoles la vida de Pedro, de cómo Pedro se encuentra con Jesús. Por eso a veces cuando tú dices: mira va a la iglesia ahora y mira qué apasionado que está, no deja de hablar de Dios, ¿qué es lo que le pasa? ¿Se volvió loco? ¿Le lavaron la cabeza? No, ni se volvió loco, ni le lavaron la cabeza. El Espíritu Santo de Dios ingresó en su vida y él comenzó a ver que está experimentando cosas extraordinarias, que no las puede callar. Por eso antes no hablaba, pero ahora habla, ahora predica. ¿Por qué? Porque él conoció la verdad.
Y Pedro conoció la verdad de tal manera que comenzó a predicar y se llenó de la presencia del Espíritu Santo. Y en una oportunidad, cuando cuando están a punto de entrar a la reunión en el templo, a la reunión en la iglesia, se encuentran en la puerta con un hombre que estaba lisiado de los pies de nacimiento. No podía caminar, toda una vida sin caminar, tenía parálisis. Pero ¿saben una cosa? Él esperaba, este hombre estaba esperando una limosna. Pedro y Juan se miraron y dijeron, mirá, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico salió saltando y cantando y fue testimonio para muchos. Por eso es bueno que podamos entender lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios y el poder sobrenatural de Dios pueden operar a través de nuestra vida. Y todo aquel que está paralizado, enfermo, sin poder moverse, puede comenzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios sobrenatural. Porque no hay nada imposible para Dios. Ellos dijeron, no tenemos plata ni oro, no podemos darte una limosna, pero lo que tenemos te damos. ¿Y saben una cosa? La sanidad, la alegría de vuelta a la vida de ese hombre era mucho más importante que todo el dinero que ellos pudiesen darle aquel día. Por eso es que en esta noche te animo a que te atrevas a creer, que te atrevas a buscar a Dios, que Dios puede sacarte de cualquier situación. Y un día no solamente vos vas a testificar de lo que Dios hizo en tu vida, como Pedro lo hizo, sino que también vas a ayudar a alguien más. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvarte, Dios quiere rescatarte, para que puedas hacerlo por alguien más. Cuando Pedro se encontró con Jesús, pasó del fracaso al éxito. Cuando este lisiado en la puerta del templo se encontró con Pedro, pasó también del fracaso al éxito. Y tú puedes hacer lo mismo si dispones en tu corazón a creer en Cristo, a recibir a Cristo como Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados y le dices, Señor, perdóname de ser un ignorante durante mucho tiempo de mi vida, no te busqué, viví afanado, viví atormentado, atormentada, pero hoy entiendo que te debo buscar. La historia de tu vida puede cambiar de una vez por todas y para siempre. Me gustaría que ahí donde estás, me gustaría poder hacer una oración por vos, por tu vida. Y quisiera que todos los que están del otro lado, que forman parte de esta preciosa iglesia que Dios nos ha dado para ministrar, que me puedan estar apoyando en oración por aquellos que en este tiempo están necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta bendita hora yo quiero bendecir a los que están del otro lado. Bendecir a los que se sienten mal, los que están desanimados. Bendecir a los que están enfermos. Bendecir a aquellos, Señor, que están tristes o bajoneados por la situación que están pasando, Señor. Yo quiero bendecirles en esta hora. Y yo creo, Dios mío, que así como el Espíritu Santo fluyó a través de la vida de Jesús, mientras Él estuvo en la tierra, y fluyó a través de la vida de los apóstoles, hoy fluye a través de nuestras vidas. Porque tú nos has dotado de ese don, nos has regalado ese don para ser de bendición a alguien más. Por eso yo quiero bendecir a aquellos que están desanimados, a aquellos que están en los brazos. Yo los bendigo en esta hora y declaro que toda enfermedad es sanada ahora en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que todo desánimo desaparece en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú comienzas a proveer a aquellos que necesitan provisión, a aquellos que están en deudas. Y quiero aprovechar en esta hora para orar por las autoridades de nuestro país, de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestros pueblos. Gracias, Señor, por los médicos. Gracias, Señor, por aquellos que están encargados de la salud y de la seguridad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por aquellos que están proveyendo, que están posibilitados de andar y de moverse, porque proveen, Señor, materia prima para el pueblo. En el nombre de Jesús yo bendigo a las personas que en este momento están conectadas y declaro en el nombre de Jesús
que algo poderoso va a pasar, que así como Pedro un día se encontró con Jesucristo, y así como, Señor, este paralítico se encontró con Pedro y con Juan, muchos de los que están del otro lado se encontrarán contigo en esta bendita hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Chau, chau.